Querida audiencia, se ha puesto de moda adjetivo, o varios adjetivos más bien dicho, explican, o más bien dicho, no se explican la actitud social de algunos países de América Latina, sino de todos, incluyendo el Ecuador. Es una actitud social de equivocarse tras equivocarse, errar e insistir sobre las mismas tragedias, pese a que cada vez se agravan más. Me estoy refiriendo al escenario político y electoral. Los pueblos a veces votan por sus propios verdugos. Y estuve yo revisando un libro que dije, esto me puede explicar, se llama El perfecto idiota latinoamericano, de Vargas Llosa hijo, Lino Apuleyo Mendoza y otro autor más. Los tres son muy famosos, pero no me es suficiente. Los adjetivos son idiotismo, estupidez, imbecilidad, subdesarrollo mental, en fin. He preferido consultar esto con un investigador científico que además es médico alópata y además homeópata, el doctor Rubén López Donoso, para que él trate de explicarnos técnicamente esto que acabo de decirles y que me preocupa hondamente. Doctor Rubén, te saludo y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marcelo, también por su gentileza de invitarme. Esta condición que usted cita es eminentemente sociológica, pero si la miramos bajo el lente de la neurociencia, tendríamos que separar las características de las personas débiles mentales o llamados también oligofrénicos, aunque es un término ya un poquito más antiguo, separar pues a los que padecen una inteligencia subnormal, antes llamados los idiotas, los cretinos, en fin, estos términos han sido utilizados de manera peyorativa, pero se refieren básicamente a una pobre inteligencia o capacidad de discriminar o de juzgar de una manera elemental o simple. Ahora bien, doctor, permíteme introducir un elemento aparentemente objetivo, sociológico, porque esto tiene que ver con antropología, de alguna manera. Cuando alguna vez le preguntaron a Carlos Marx, el inventor del comunismo, de la igualdad, le preguntaron, doctor Marx, esto fue en Londres, ¿usted cree en la igualdad racial? Él contestó increíblemente, doctor López, un no rotundo. Dijo, no creo en la igualdad racial. Esa igualdad es una utopía histórica. Y como el fenómeno es antropológico, bueno, hay pueblos en el mundo que se desarrollan mejor y más pronto que otros. Quisiera dejarte planteado esto como uno de los elementos de análisis. Sí, eso nos lleva precisamente a la diferencia de cosmovisión. Y la diferencia de cosmovisión, pues es algo que no tiene mucho que ver con el tema que inicialmente usted ha propuesto. Las culturas tienen una cosmovisión diferente y pues en esa cosmovisión buscarán sus gobernantes, tendrán su sistema de gobierno, también sus leyes, sus normas para lo permitido socialmente y para lo repudiado socialmente. Indiscutiblemente las razas, entendiéndose como tal, a un grupo humano, una etnia que se ha mantenido en una geografía determinada, también tienen una cosmovisión, ¿no? Entonces, no valdría la pena mezclar un poco, mezclar esta condición antropológica. En un mundo globalizado como el de ahora, pues ya ha habido una nueva cosmovisión mixta, mestizada, digamos, donde quizá el entendimiento de las condiciones sociopolíticas tienden un poco a homogenizarse. Pero para hacer un análisis un poquito más, menos sesgado, podríamos restringir el universo de este análisis tal vez a nuestra situación latinoamericana, don Marcelo, para evitar Vamos a eso. Vamos a variantes tan amplias. Y te quiero poner
en el escenario, no ejemplos, no me gusta la palabra, pero hechos, y hechos históricos. La Argentina sigue hipotecada casi un siglo, cerca 80 años, al llamado peronismo. Es una esperanza en que el Estado se encargue de todo, y a ese pueblo enormemente inteligente que es el pueblo argentino, pues de alguna manera se le ha anquilosado su capacidad de emprendimiento, de inversión, de creatividad. Otros pueblos siguen reiterando en sus mismos líderes políticos una y otra vez, no obstante que es visible la tragedia. Ahí te he puesto en el escenario los casos, doctor Rubén López. Sí, bueno, ahora sí tenemos una homogenización como para hacer un análisis. Sí, en verdad, el dar a la gente un statu quo donde no deben pensar mucho, sino simplemente poner la responsabilidad en un líder, es una condición que permite la comodidad de las personas y la estupidización del pueblo, para utilizar este otro vocablo que no lo había mencionado usted al inicio, ¿no? Tú acabas de citar la palabra estupidización. Del pueblo, sí, la estupidización de la masa. Ya. Y este vocablo es diferente a los que había usted citado en un inicio, que se refieren básicamente a un déficit de desarrollo intelectual. La condición de estúpido o la posibilidad de hacer estupideces, quitando lo peyorativo, es algo de lo que todos, de lo que ninguno está exento, Marcelo. Todos podemos cometer y hemos cometido estupideces más de una vez en nuestra vida. Pero si es que esta condición de estupidez se perenniza o se fomenta para que se mantenga en el grupo humano que va a elegir a sus líderes, pues es la manera más adecuada de que ciertas personas puedan hacerse con el poder y utilizar la masa de una nación para vivir en una opulencia pues totalmente enfermiza. Todos los millones que esta gente gana no podrán gastarlo ni siquiera en 100 vidas, me imagino. Así que si llegamos a esta palabra de la estupidez, Marcelo, Facundo Cabral llamaba a los estúpidos en una disertación que él tiene muy interesante, les llamaba a los pendejos, ¿no? Y pues podríamos definir a esta condición de estupidez como una manera de actuar en la que existen tres cosas. Un prejuicio o saber infundado, ¿sí? Una comodidad y una impulsividad o falta de control. Dicho de otra manera, tres cosas podrían llamarse también falta de practicidad o comodidad, ¿sí? La comodidad o la falta de practicidad es lo mismo. La falta de control y la ignorancia atrevida, que es una condición también de la situación de comportarse estúpidamente. Es decir, una manera de juzgar sin fundamento, pero de una manera impulsiva y arrogante. Con esas tres cosas, pues, el sujeto, aunque tenga una inteligencia normal, no está privado de caer en sesgos cognitivos y puede fácilmente dejarse manipular por aquellos que toman la responsabilidad absoluta a su cargo, ¿no? Hay una especie de holgazanería social también en el fondo de este comportamiento. Ahora bien, doctor Rubén López, tú acabas de mencionar hace un momento la palabra impulsividad. Eso me lleva, y tú dirás estoy errado o acertado, me lleva a meter en este análisis que estás haciendo el factor emocional. ¿Por qué? Porque una de las taras de algunos países, y no solo de América Latina, los ha habido en Europa y también en Asia, es el populismo. Y el populismo es un fenómeno fundamentalmente que apunta a la emocionalidad, a la afectividad. Mira, te pongo un hecho histórico. El pueblo alemán de principios del siglo XX es un pueblo reconocido por su sensibilidad, su alta cultura, su donación de ciencia, tecnología, matemáticas, física, filosofía, música, pintura, en fin.
cayó en las garras populistas del nazismo. Es decir, se estupidizó por una idea que fue directo al corazón de los alemanes, doctor. Sí, tiene razón, usted acaba de añadir un factor fundamental, que es la manipulación emocional, y es el hecho de que el cerebro tiene dos maneras de funcionar. Una manera que se denomina en default, ¿sí? Y la otra manera es de atención plena. La manera de funcionar en default o piloto automático, podríamos decir, para la comprensión general, es permitiendo que todos los modelos de reacción se produzcan de una manera automática, algo así como cuando uno conduce un automóvil ya durante mucho tiempo. Lo conduce sin darse ni cuenta de lo que hace y puede ir uno con un piloto automático mental de su casa a su trabajo, pero de pronto en la mitad de la vía hay un accidente y aparece una ambulancia y hay unas señales de pare y están los socorristas. Entonces usted se despierta y recién se da cuenta de lo que está pasando. Esta es la manera de atención plena. La población generalmente se mantiene en la manera piloto automático, y en la manera piloto automático las emociones más importantes y más necesarias que tienen los pueblos son explotadas por los políticos. Y allí tenemos la condición de estupidez, es decir, una falta de análisis, un prejuicio o saber infundado que salta de una manera automática sin medir las consecuencias, perdiendo la proporción del contexto, sin darse cuenta de la relación entre el todo y las partes. Es decir, es algo así como una hipnosis colectiva, la que conduce a las personas a tomar decisiones que hacen daño a sí mismo y a los demás, que esa es otra definición del estúpido, ¿no? La condición de estupidez conduce a actos que le hacen daño a uno mismo y a los otros, que es lo que pasa en nuestra nación, en nuestro pueblo, Marcelo. Este es un pueblo de estúpidos que se roban a sí mismos. Todos los políticos que se roban no se dan cuenta que al robar al pueblo, se roban a sí mismos. Y utilizan este término del pueblo y el pueblo, que en realidad es la masa de ingenuos que los ha llevado a tomarse, a hacerse del poder. Pero en realidad, este es un pueblo que se roba a sí mismo. Desde el mismo momento en el que una persona decide cometer una infracción de tránsito para ir más rápido, para evadir algún control, se está robando a sí mismo porque está poniéndose en riesgo. Cuando alguien roba una cantidad de dinero que pertenece a todos, está perjudicando a todos y finalmente eso va a volver al perjuicio personal. Sí. Se salió y seguimos. Sí, yo creo que podemos continuar. Sí. Doctor Rubén López, quiero indicarte algo, ¿no? Repetirte algo. Tú decías que el que roba, que el que saquea, que el que utiliza al pueblo emocionalmente se termina haciendo un daño personal. Bueno, sí y no, diría yo, ¿no? Y te ponía el ejemplo del señor Glass, que acaba de salir de prisión, y no me sorprendería que de aquí a breve lapso vaya a México a buscar refugio y a disfrutar de los muchos millones que él saqueó. Esto quería dejarte planteado, doctor Rubén López. Rubén. Tienes que conectar tu audio, creo. A ver,
Marcelo, yo creo que hubo algún problema porque está cayendo un aguacero terrible, hay unos truenos, me imagino que por eso es que hay un problema con la comunicación. Ahí está el ¿Me doctor. escucha? Sí, No tengo su audio. ya, muy bien. Ahí le escuchamos todos, podemos continuar con la entrevista, pero ya no tenemos muchos minutos. Tengo 5 minutos más para continuar. Bueno, 5 minutos, Siga, ok. siga. Doctor López, bueno, el que roba a un pueblo o lo utiliza emocionalmente, después va a disfrutar de todas las dulzuras de la vida con lo robado, ¿no? Exiliándose o buscando refugio. Pero otro ejemplo que quisiera poner es el ejemplo chileno entre el 70 y el 73, cuando Chile se moría de hambre, literalmente con el gobierno socialista del doctor Allende. Y ahora recién acaba el pueblo chileno, la juventud chilena, de volver a votar por la misma opción. Doctor. Jacqueline. No se escucha el audio del doctor. Jackie, pregúntale al doctor si, yo no sé, pues esto depende de la radio también, pero esto es la segunda vez que nos pasa. Si pudiéramos grabar hoy a las 8 de la noche. No nos escucha el doctor. Ya. A ver, o podemos salir de esta reunión y hacer otra inmediatamente. Hagamos eso. Ya. Pero por Dios, Jacqueline, no depende de ti, yo sé. Nos puede volver a pasar lo mismo, ¿no? Que se nos vaya la... Bueno, intentemos de nuevo. Sí. Ahorita está sin audio el doctor. Esperemos para que nos escuche. O la otra cosa que podemos hacer es salir, volver a grabar 10 minutos y no más. Sí. Hola. No vamos a volver a grabar la ¿Me entrevista, escucha? sino No completar. escucho, Sí, pero le no sé. escuchamos ahorita, doctor. Ya nos estamos quedando sin tiempo en esta reunión. Vamos a salir y vamos a completar la reunión con otra, ¿sí? Él tiene que activar desde su... Yo le escucho, Pero doctor. nos faltan solo 10 minutos. Ya, entonces salgamos. Salgamos, por favor, todos, que Jacqueline vuelve a entrar. Ya.